Bienvenidos nuevamente, queridos alumnos. Les habla su docente, Miss Mariale. En esta oportunidad vamos a estudiar en el área de matemática la división y sus términos. Veamos. Dividir significa repartir en cantidad en partes iguales. La división es la operación inversa de la multiplicación. El signo que representa la división se nos puede presentar de distintas maneras, como la pueden observar en la pantalla. En pantalla tenemos tres distintas maneras, pero existe una cuarta manera que es con la que vamos a trabajar en nuestros cuadernos de matemáticas. Y este signo se lee entre. Continuemos. Los términos de una división son los siguientes. Fíjense en su pantalla. Hay una parte que se llama dividendo. Otra parte que se llama divisor. Existe también el cociente. Y por último tenemos el resto o residuo. El dividendo es la cantidad o el número que queremos dividir, pero el divisor es en cuántas partes queremos dividir este dividendo. El cociente es nuestro resultado al hacer la operación, es la cantidad que nos indica que esa numeración nos da las partes iguales de la cantidad del dividendo. Y por último tenemos el resto o residuo que nos indica y podemos determinar a través de este qué tipo de división es. Presta atención. Para comprobar una división, se debe cumplir que el dividendo será igual a multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el resto o el residuo. Una división puede ser exacta o inexacta. Como les había mencionado anteriormente, cuando les mencioné los términos de una división, en la parte del residuo o del resto, por allí podemos determinar si nuestra división es exacta e inexacta. Veamos algunos ejemplos. Vuelvo a tomar en consideración mi signo de división. En pantalla estamos observando los 4 signos que se nos pueden presentar en una división. Tenemos una rayita que la llamamos slash. Tenemos también los 2 puntos o el más común que son el punto, la rayita seguido de otro punto. Pero en nuestros cuadernos vamos a utilizar la que vemos en pantalla, ¿verdad? Que es como un ángulo. Por ejemplo, tenemos 32 entre 4. Cuando buscamos el resultado que nos dé 32, fíjense bien, tenemos que buscar en nuestra tabla de multiplicar del número 4 un número que al multiplicarlo por 4 me dé 32. En este caso, tenemos que el 8 de nuestra tabla de multiplicar por el 4 nos da 32. Por eso aparece como residuo el número 0, porque nos da el resultado de una manera exacta. Lo mismo ocurre con el 36 entre 6. Buscamos en nuestra tabla de multiplicar del número 6 algún dígito que su resultado nos dé el número 36.
En este caso, tenemos el 6. Cuando decimos 6 por 6 es 36. Entonces, nuestra respuesta sería 6. Y nuestro residuo o resto sigue siendo el número 0, porque es una división exacta. Veamos ahora ejemplos de divisiones inexactas. Tenemos 25 entre 4. Cuando nosotros ubicamos en nuestra tabla de multiplicar el número 4 algún dígito que nos dé como resultado 25, observamos que no tenemos ninguno que nos da ese número exacto. Pero podemos notar que si yo multiplico el 6 por 4 me da 24. Es la cantidad que más se acerca al 25. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi respuesta sería 6 por 4, que me daría 24, y nuestro residuo o resto sería el número 1. ¿Por qué el número 1? Porque si yo multiplico 6 por 4 y me da 24, y lo que quiero obtener es el 25, ¿cuántos dígitos me faltan para llegar al 25? Me falta 1. Por eso el residuo es 1. Ese 1 es para completar el 25. Veamos otro ejemplo. Tenemos el 56 entre 6. Si buscamos en nuestra tabla de multiplicar del 6, observamos nuevamente que no tenemos una cantidad o una respuesta que sea igual a 56, pero sí tenemos una respuesta que se acerque a esa cantidad. En este caso, si yo multiplico 9 por 6, me da 54. Es lo más próximo a 56. ¿Y cuántos me faltan? ¿Cuántos dígitos me faltan para llegar a 56 si mi resultado de 9 por 6 es 54? ¿Cuánto sería? Muy bien, serían 2 dígitos los que me faltan para llegar a 56. Entonces, en este caso, nuestro residuo o nuestro resto es el número 2. Cuando tenemos en el residuo o resto alguna cantidad mayor a 0, esa división es inexacta. ¿Ok? Recuerden eso. Muy al contrario de la división exacta, porque nuestro residuo siempre será 0. Bueno, queridos niños, hemos llegado al final del contenido del día de hoy. Pero si presentan alguna duda, me pueden contactar a través de los foros chat o de nuestras aulas virtuales. Los invito a que una vez más asistan a nuestras clases presenciales para poder reforzar este nuevo contenido. Hasta luego, a una próxima oportunidad.